El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 11. La protesta de los príncipes. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la Reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira, el año 1529. El valor, la fe y la honestidad de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante, y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Había llegado para la causa de la Reforma un monumento sombrío y amenazante, a despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar a creer sus doctrinas. La tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La mano de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Se esforzaba Carlos V por aniquilar la Reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Una y otra vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma. Pero, en el momento crítico, aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las luchas entre las naciones, la Reforma había podido extenderse y fortalecerse. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En 1526, la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos, hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda Dieta de Spira para 1529, con el fin de destruir la herejía. Quería inducir a los príncipes, si es que era posible, por medios pacíficos, a que se declararan contra la Reforma. Pero si no lo conseguía por estos medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas se consideraban triunfantes. Se presentaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos aquellos que estaban a su favor. Decía Melanchthon: nosotros somos la escoria y la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos. A los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta se les prohibió que se predicara el evangelio en sus residencias. Pero la gente de Spira estaba sedienta de la palabra de Dios y, a pesar de dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en la capilla del elector de Sajonia. Esto precipitó la crisis. Una comunicación imperial anunció a la Dieta que, habiendo originado graves desórdenes, la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba que fuese suprimida. Este acto arbitrario excitó la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo: Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Un fanático papista dijo: los turcos son mejores que los luteranos, porque los turcos observan días de ayuno mientras que los luteranos los profanan.
Si hemos de escoger entre las sagradas escrituras de Dios y los antiguos errores de la Iglesia, tenemos que rechazar aquellas. Melanchthon decía: cada día, Faber, en plena asamblea, arroja una piedra más contra los evangélicos. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente y los estados evangélicos resolvieron oponerse a que sus derechos fueran pisoteados. A Lutero, todavía condenado por el edicto de Worms, no le era permitido presentarse en Espira, pero le representaban sus colaboradores y los príncipes que Dios había levantado en defensa de su causa en aquel trance. El ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, había sido arrebatado por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había saludado la reforma con gran gozo, y aunque hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Por su parte, los reformadores reclamaban la libertad que anteriormente se les había otorgado. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido con tanto regocijo de la palabra de Dios. Finalmente, se propuso que en los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor, y que en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma, no se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas, no se hiciera oposición a la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. La Dieta aprobó esta medida con gran satisfacción de los sacerdotes y prelados del Papa. Si se aplicaba este edicto, la reforma no podría extenderse en los puntos a donde no había llegado todavía, ni podría siquiera afirmarse en los países en que se había extendido. Quedaría suprimida la libertad de palabra y no se tolerarían más conversaciones. Y se exigía a los amigos de la reforma que se sometieran inmediatamente a estas restricciones y prohibiciones. Las esperanzas del mundo parecían estar a punto de extinguirse. El restablecimiento de la jerarquía papal volvería a despertar inevitablemente los antiguos abusos, y sería fácil hallar ocasión de acabar con una obra que ya había sido atacada tan violentamente por el fanatismo y la disensión. Cuando el partido evangélico se reunió para conferenciar, los miembros se miraban unos a otros con marcado desaliento. Todos se preguntaban unos a otros, ¿qué hacer? Estaban en juego grandes consecuencias para el porvenir del mundo. ¿Debían someterse los jefes de la reforma y acatar el edicto? ¡Cuán fácil hubiera sido para los reformadores en aquella hora, angustiosa en extremo, tomar por un sendero errado! ¿Cuántos excelentes pretextos y hermosas razones no hubieran podido alegar para presentar como necesaria el someterse? A los príncipes luteranos se les garantizaba el libre ejercicio de su culto. El mismo favor se hacía extensivo a sus súbditos que con anterioridad al edicto hubiesen abrazado la fe reformada. ¿No podían contentarse con esto? ¿De cuántos peligros no les libraría su sumisión? ¿A cuántos pesares y conflictos no les iba a exponer su oposición? ¿Quién sabía qué oportunidades no les traería el porvenir? Abracemos la paz, aceptemos el ramo de olivo que nos brinda Roma y suavicemos las heridas de Alemania. Con argumentos como estos,
hubieran podido los reformadores adornar su sumisión y entrar en el sendero que infaliblemente y en tiempo no lejano hubiera dado al traste con la reforma. Afortunadamente, consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación. Pero, ¿no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían libertad religiosa? Sí, pero como un favor, consignado en el acuerdo, y no como un derecho. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzaba la disposición, los había de regir el gran principio de autoridad. La conciencia no contaba para nada. Roma era el juez infalible a quien habría que obedecer. Aceptar semejante arreglo hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada, y en el resto de la cristiandad la libre investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes dignos del calabozo o del patíbulo. ¿Se resignarían ellos a ver así encerrada la libertad religiosa? ¿Declararían con esto que la reforma había hecho ya su última conversión y conquistado su última pulgada de terreno? ¿Y que en las regiones donde dominaba Roma su dominio se perpetuaría? ¿Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que someterse en los países dominados por el Papa? Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien, lo sacrificarían ellos todo, hasta sus posesiones, sus títulos y sus propias vidas. «Rechacemos este decreto», dijeron los príncipes. «En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder», declararon los diputados. «Es al decreto de 1526 al que debemos la paz de que disfrute el imperio. Su abolición llenaría a Alemania de disturbios y facciones. Es incompetente la dieta para hacer más que conservar la libertad religiosa hasta tanto que se reúna un concilio general. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan notablemente los cristianos evangélicos. Los papistas resolvieron concluir con lo que llamaban una atrevida obstinación. Para principiar, procuraron sembrar disensiones entre los que sostenían la causa de la reforma e intimidar a quienes todavía no se habían declarado abiertamente por ella. Los representantes de las ciudades libres fueron citados a comparecer ante la dieta y se les exigió que declarasen si accederían a las condiciones del edicto. Pidieron ellos que se les diera tiempo para contestar, pero no les fue concedido. Al llegar el momento en que cada cual debía dar su opinión personal, casi la mitad de los circunstantes se declararon por los reformadores, los que así se negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho de seguir su juicio individual. Sabían que de seguro su actitud les acarrearía las críticas, la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: «Debemos negar la palabra de Dios o ser quemados». El rey Fernando, representante del emperador ante la dieta, vio que el decreto acarrearía serios disturbios, a menos que se convenciese a los príncipes a aceptarlo y apoyarlo. En vista de esto, apeló el arte de la persuasión, pues sabía muy bien que emplear la fuerza contra semejantes hombres no tendría otro resultado
que confirmarlos más en sus resoluciones. Suplicó a los príncipes que aceptasen el decreto, asegurándoles que este acto llenaría de regocijo al emperador. Pero estos hombres leales reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes de la tierra y contestaron con toda calma: nosotros obedeceremos al emperador en todo aquello que contribuya a mantener la paz y la gloria de Dios. Finalmente, manifestó el rey al elector y a sus amigos en presencia de la dieta que el edicto iba a ser promulgado como decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría. Y habiéndose expresado así, salió de la asamblea sin dar oportunidad a los reformadores para discutir o replicar. En vano estos le mandaron mensajeros para instarles a que volviera. A las súplicas de ellos solo contestó: es asunto concluido, no queda más que la sumisión. El partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se aferrarían a las Santas Escrituras como algo superior a las doctrinas y a los mandatos de los hombres. Sabía también que allí donde se adoptara esta actitud, el papado sería finalmente derrotado. Pero, como lo han hecho millares desde entonces, mirando las cosas que se ven, se lisonjeó de que la causa del emperador y del papa quedaba firme y muy débil la de los reformadores. Si estos solo hubieran dependido del auxilio humano, habrían resultado tan impotentes como los suponían los papistas. Pero aunque débiles en número y en desacuerdo con Roma, tenían fuerza, apelaban de las decisiones de la dieta a la palabra de Dios y del emperador Carlos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuaremos. El conflicto de los siglos.